Vamos a ponernos en pie, vamos a pedirle a Dios nuestro Señor Padre que nos hable en esta mañana, nos guíe, nos ilumine el entendimiento de todas las cosas poderosas que Él tiene ya preparadas para nosotros. Amén. Bendito Señor, Dios Rey de la Gloria, Jesucristo eterno. Te adoramos, Señor, bendecimos tu gran nombre. Señor, declaramos la bendita presencia tuya en tu Espíritu Santo. En este lugar, Señor, yo te pido, Padre mío, Dios del cielo y de la tierra, que llenes con tu gloria esta casa, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva con toda libertad, con todo poder y gloria, Señor, sobre esta casa, sobre toda tu iglesia. Tocando la mente, Señor, abriendo la mente, sanando el corazón, para que tu santa palabra sea bien recibida, para que esa palabra, Señor, que semilla de vida eterna se siembre en buena tierra. Jesús bendito, en esta mañana reafirmamos, Señor, que por tu glorioso y santo sacrificio en la cruz del Calvario, por esa sangre poderosa y aún viva, porque vive, porque tú vives, Señor, declaramos, Señor, que toda inmundicia, toda maldad, toda perversidad, todo afán, Señor, todo aquello que turba la mente, que distrae, Señor, que provoca sueño, cansancio, fatiga, letargo, todo aquello, Señor, que nos había separado de ti, ahora por esa sangre preciosa, viva, eterna, Señor, es lavado, es consumido, es quitado del medio, Señor, en el poder y autoridad que tú has derramado sobre mi vida para ministrar tu palabra, Altísimo Dios eterno. Yo declaro que esa sangre preciosa, Señor, es rociada a todo este lugar. Amén. Que esa sangre bendita le da vida a este lugar, amén, Señor Jesús. Que por esa sangre estamos vivos, porque tú eres un Dios de vivos. Amén. Y estamos vivos en espíritu, alma y cuerpo delante de tu presencia, Padre. En el nombre de Jesucristo mandamos que desciendan tus santos ejércitos, Dios, que guarden este lugar, Señor, de todo espíritu inmundo, que trate de levantarse, que trate de robar nuestra bendición, Padre. Y yo te pido, Dios eterno, Dios de gran poder, que te levantes de tu gran trono, Señor, y contiendas con amor, como tú sabes hacerlo, con paciencia, Señor Jesucristo, contra toda carne que se levanta en contra de tu iglesia, en contra de este lugar, para que nuestra justicia, Señor, nuestra mala justicia, no de obras, Señor, que avergüencen tu santo nombre, hoy te pedimos, en el nombre de Jesucristo, bendito Dios, levántate, Padre mío, y haznos justicia, contiende contra todo espíritu de hombre y contra toda carne, que contra nosotros y tu voluntad aquí, Señor, se levanta, y no solamente aquí, sino en toda tu gloriosa iglesia alrededor del mundo, Padre. Yo declaro una cobertura, una unción fresca y nueva sobre este lugar, sobre nuestras vidas, Padre. Una unción que opera, una bendición, Señor, que limpia, para que entendamos, Señor, lo que tú nos vas a hablar en esta mañana. Por lo cual te bendecimos, te adoramos y te damos gracias por este pan de vida eterna que es tu santa palabra. Señor, yo declaro que Guillermo de la Garza Ambriz no vive más, no reina más en mi vida, en mis miembros. Yo declaro que él está muerto, lejos de mí. Que en esta hora tú, Señor Jesucristo, en tu Espíritu Santo te levantas, Señor, para hablar a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Que tu Espíritu Santo con fuego encendido consuma toda palabra de hombre, todo engaño, toda mentira, toda falsedad, toda hipocresía, Señor, y todas aquellas cosas que puedan engañar y malguiar a tu pueblo, Padre. Yo declaro que ya no vivo yo, mas Jesucristo de Nazaret es el que vive, el que reina, el que habla, el que ministra, el que bendice, el que llena, Señor, tu iglesia, Padre bendito. Gracias te damos, todopoderoso Dios, en tu santo nombre. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor Jesús. Vaya por favor buscando el libro de Hebreos, capítulo 11, del versículo 1 al versículo 6, en el nombre del Señor Jesús. Hebreos, capítulo 11, del versículo 1 al versículo 6, vamos a leer
en esta mañana lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 11, del 1 al 6. Dios vivo, Dios real. Ese es el tema que Dios nos ha traído esta mañana. Dios vivo, un Dios vivo es un Dios real. Amén. Vamos a ver por qué pasan muchas cosas. Bien, Hebreos capítulo 11, del versículo 1 al versículo 6, dice la palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bien, mire, le voy a leer mucho de lo que Dios me habló en la mañana. Amén. Dice: todos los seres humanos, de una forma consciente o inconsciente, errada o acertada, creen en Dios. Aún los que por rebeldía, fíjese nada más cuál es el motivo, por rebeldía niegan la existencia de un Dios, en su interior no pueden negarlo, porque la fe en Dios está en todos por la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice que somos salvos no por obras, sino por fe, y que esta fe es un don que Dios nos ha dado a todos. Es decir, toda criatura, todo ser humano que nace ya viene con un conocimiento espiritual interno de la veracidad de Dios. Que por causa del mundo y por causa de las cosas que nos separamos de Dios, llega gente a creerlo, a negarlo, a inventar cosas como las teorías del Big Bang y de la evolución, pues ya es otra cosa. Por eso también el apóstol Pablo dice que el conocimiento envanece. Tanto buscar, tanto querer encontrar las respuestas, olvidándose de Dios, envanece el corazón, entenebrece la mente. El Señor dice que aquel que no lo considera, Dios lo entrega a una mente reprobada, a pensar cosas que no son ciertas, a inventar cosas sin ningún fundamento para comprobarlas, ¿sí? Por eso es que se han levantado tantas cosas y tantas teorías con respecto de Dios, por la rebeldía contra Dios. Pero todos traemos en nuestra genética, cuando Dios nos está formando nuestra alma, el libro de Apocalipsis dice: te has olvidado de tu primer amor. ¿Quién es el primer amor? Es el Señor. ¿Por qué? Porque nuestras almas ya lo vieron. Él nos amó, formó nuestras almas y luego el cuerpo, pero por causa de entrar al mundo y vivir en el mundo y la genética que también traemos de nuestros padres, nos olvidamos de Dios. Pero eso no quita, ¿sí?, la semilla de fe que Dios ha sembrado en nosotros. Es decir, todos de alguna manera, creyentes o inconversos de la religión que usted me diga, todos creen en un ser supremo, en un ser superior, en un Dios, porque esto es cosa de Dios, ¿sí? Todos creemos en un ser supremo, aunque cada uno elige a cuál seguir. Cuando uno se desvía de la verdad, cuando uno es engañado,
por las cosas del mundo, pues elige uno a cada quien a su Dios, ¿sí? Pero dentro de nosotros está la verdad de que hay alguien supremo, incluso de aquellos que se dicen ateos, aquellos que niegan la existencia de un Dios, que incluso se atreven a decir que tú eres tu propio Dios, que todo depende de ti. Y en cierta forma tienen razón, ¿sí? Pero ¿quién nos formó? Ahí no hay una palabra, una explicación. ¿Por qué la llamada teoría de la evolución? ¿Por qué se detuvo? Porque sí es cierto que descendemos del mono, porque un mono que se apara con una mona nace un mono y muere mono. ¿Por qué se necesita un hombre y una mujer para que nazca un ser humano? O sea, caen en sus propias contradicciones, no tienen una explicación cierta de las cosas, ¿sí? Pero de una forma natural, todo ser humano, sea hombre o sea mujer, trae en su corazón el conocimiento de Dios. Aunque repito, lo hemos olvidado por causa del mundo, el Señor dice, te has olvidado de tu primer amor, y tu primer amor soy yo, porque nuestras almas lo vieron, lo amaron, luego fuimos enviados al mundo, ¿sí? Lo dice el libro de Isaías, de Jeremías, no recuerdo, dice que volveremos a Sion cantando. ¿Y qué entendemos como que volveremos? Pues que de allá venimos, ¿sí? Yo no le puedo decir que voy a volver a la plaza de Aragón si nunca he ido. Quiere decir que de allá venimos, que venimos de parte de Dios, del cielo, ¿sí? Y que vamos a regresar. Entonces todos tenemos de alguna manera natural, por voluntad de Dios, conocimiento del Señor, ¿sí? Cuando nos congregamos en Cristo, nos lo decía también la semana pasada, somos atraídos por el poder del amor de Dios y opera la fe. Es decir, ya estamos aquí por fe. Amén. Porque todos decimos, no, Dios va a hacer algo especial, yo voy a ir, yo no me lo quiero perder. Ya está operando la fe que Dios, la medida de fe que Dios ha dado en mi vida. Amén. Amén. Pero es la palabra de Dios, lo que venimos a escuchar, lo que el Espíritu Santo nos habla, lo que nos da convicción. De esto ha venido hablando el Espíritu Santo en estos últimos días, de la importancia de estar convencidos de Dios. Amén. La convicción disipa, borra y anula toda duda. Si nosotros nos acercamos a la iglesia, venimos a Cristo, pero venimos con dudas, o estamos viviendo una vida en Cristo con muchas dudas, quiere decir que todavía nuestra convicción no se ha perfeccionado. Quiere decir que todavía mi comunión con el Espíritu Santo no es perfecta. ¿Por qué razón? Porque yo todavía me hago preguntas sin respuesta, sabiendo que dice la palabra que las cosas de Dios nos son reveladas por el Espíritu de Dios. El libro de 2 de Corintios nos dice que todo lo oculto de Dios nos es revelado por el Espíritu de Dios. Pero si en mi vida espiritual, en mi vida en Cristo, tengo muchas dudas sin respuesta que me pueden alejar del camino, es porque mi comunión con el Espíritu Santo no es la que debería de ser. Hay gente que incluso pues apenas está creciendo en el Evangelio, pero es atraída por el amor de Dios, ¿sí? Hay gente que tiene que ser edificada en el amor de Dios. Pero cuando yo ya tengo mucho tiempo, ya no tengo excusa. Ahí sí la culpa es mía, porque mi relación con Dios es muy pobre. Por eso tengo dudas. Y esto viene a afectar mi convicción para con Dios. Amén. Dice la palabra que para acercarse a Dios, el versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la palabra que para acercarse a Dios hay que tener fe. Pero mire bien, porque lo que no está escrito en la Biblia, ya no se había hablado Dios de esto, no lo da o no lo revela el Espíritu Santo, ¿sí? Para acercarme a Dios es necesaria la fe, pero para agradarle a Dios
que no es lo mismo, necesito tener convicción de Dios. Dice, versículo 11:6, por favor, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Qué nos dice esa palabra crea? Convicción. Yo me acerco por fe a Dios, pero si quiero tener gracia delante de Dios, tengo que acercarme sin dudas en mi corazón. ¿Sí? La fe y la convicción provocan dos actitudes distintas. Póngame mucha atención, por favor. Aquí la Biblia nos muestra la fe de Abel, de Abel y la convicción de Enoc. Quizá cuando el apóstol Pablo redactaba, porque mayormente él redactaba sus cartas, no las escribía, es decir, él estaba hablando y otro las escribía. Quizá cuando el apóstol Pablo redactó la carta a los hebreos no se dio cuenta. Pero Dios, que todo lo sabe y maneja un orden, porque Dios es un Dios de orden, nos revela por medio de su Espíritu Santo que no es casualidad las cosas como están escritas. Y le voy a decir por qué. ¿Sí? Abel, para que usted pueda discernir lo que le estoy hablando, Abel dice, ¿cuál es la diferencia? Lo que quiero esclarecerles, ¿cuál es la diferencia entre la fe y la convicción? ¿Sí? Para que haya claridad de lo que estoy hablando. Aquí el apóstol Pablo nos habla primero de Abel y luego de Enoc. Nos está mostrando la fe y la convicción en ese orden. Usted no lo puede leer ahí porque no está escrito, pero por medio del Espíritu Santo que hoy no lo revela, se lo voy a decir. Abel dice en su corazón, Señor, tú me formaste, me diste vida y todo lo que tengo. De lo que me has dado, lo mejor te ofrezco. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo que las ofrendas de Abel fueron mejor que las de Caín. ¿Por qué razón? Porque Abel, de lo que Dios le había dado, él fue y agarró lo mejor y se lo ofreció a Dios. ¿Sí? Abel manifestó la primera acción de gracias para Dios. Él fue el primero que dijo, bueno, me has dado, ahora yo te voy a retribuir. ¿Sí? Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Él fue el primero. Es como el niño que le dice al papá, oye papá, dame 50 pesos. ¿Y para qué los quieres? Para comprarte tu regalo. Pues ¿de dónde lo va a sacar? Entonces el papá le da y el niño ya escoge el regalo, lo compra y se lo regala. Prácticamente es como si el papá se hubiera regalado. Pues así mismo pasa con Dios. La palabra dice que nosotros retribuimos de lo que Dios nos da. ¿Por qué razón? Porque nosotros no tenemos ningún poder para hacer nada. Para crear, es por eso, es la magnificencia de Dios. ¿Sí? Entonces, Abel le dice al Señor, tú me formaste, tú me diste vida, tú me has dado todo lo que tengo y de lo mejor que tú me has dado, yo te hago una ofrenda. Es la primera acción de gracias de una persona, de una criatura hecha por Dios para con sí mismo. ¿Sí? Ahora fíjese bien lo que hizo Abel. Aquí Enoc dice, Señor, tú me formaste, me has dado vida y todo lo que tengo, pero todo lo que me diste y todo lo que tengo no se comparan contigo. Es decir, Abel le da de lo que Dios le dio, pero Enoc dice, tú eres mejor que todo lo que me has dado. Todo lo que me has dado esposa, me has dado hijos, me has dado ganado, me has dado una casa, pero yo prefiero estar cerca de ti. Ese es el primer sacrificio. ¿Sí? El primer sacrificio agradable a Dios. Abel es la primera ofrenda, Enoc es el primer sacrificio, porque dice el versículo 7 que agradó a Dios
decir, Enoc ya halló gracia, se acercó por fe. Pero al decirle a Dios, Señor, mira todo lo que me has dado, pero todo eso yo te lo cambio por un minuto en tu presencia. Yo te lo cambio por estar contigo. Tú me llenas, tú me satisfaces. Cuando estoy cerca de ti no tengo necesidad de todo eso. Todo eso sobra. ¿Se da cuenta cómo la fe y la convicción nos guían a actuar de manera distinta? Abel actuaba por fe, y ahorita le voy a decir por qué, ¿sí? Pero Enoc actuó por convicción, es decir, Enoc no tenía ninguna duda. Estaba convencido que estaba mejor cerca de Dios, a pesar de que Dios lo había bendecido grandemente. ¿Por qué? La Biblia no nos lo dice, pero sabemos, ahí está Abraham, ahí está David, ahí está todos los profetas. Todos los hombres que Dios amó llegaron a ser hombres ricos, es decir, no tenían ninguna miseria, poseían propiedades, tenían hijos. Y esto en Enoc no hace la diferencia. La palabra sí dice que crió hijos e hijas, pero Enoc dice, para mí es mejor estar contigo. Y eso es el primer sacrificio que se hace. ¿Por qué razón? Por convicción. Enoc sacrifica su vida. Enoc está convencido que todo lo que él está viviendo en el mundo no tiene ningún valor. Por vivir un minuto cerca de Cristo, cerca de Dios. Y dice, no, yo te doy mi vida. Yo te puedo dar de lo mejor porque tú me lo diste, es tuyo. Mejor me entrego a ti. Y si Enoc se entregó a Dios, no lo hizo por fe, lo hizo por convicción. ¿Por qué razón? Porque él sabía que Dios es verdadero, que iba a estar mejor en el lugar a donde Dios se lo llevara. Yo no sé si el Señor le dijo, si el Señor lo puso en esa situación de elegir, de decir, te vas o te quedas. Pero la Biblia sí nos dice que Enoc se fue. No abandonó el cuerpo, fue arrebatado en cuerpo. Tanto lo amó Dios, tanto amó Enoc a Dios, tanto se amaron que el Señor dijo, no te puedo dejar ahí, ¿para qué me arriesgo a perderte? Además el corazón de Enoc era puro delante de Dios. Enoc tenía a su esposa y de alguna manera vivía su parte humana, pero yo creo que se le desaparecía la mujer. ¿Y dónde anduviste todo el día? En la presencia de Dios. Quizá lo estaban buscando, eran las, no sé, bueno, en ese tiempo no se manejaba la hora, pero ya estaba el sol ocultándose y tu papá no, pues no viene. Y a lo mejor quizás hasta se desaparecía 2 o 3 días, ya lo daban por muerto. ¿Y dónde andabas tú? No, yo andaba en la presencia de Dios. Oye, pues aquí las cosas necesitan de tu presencia, pues lo siento mucho. Hasta ahora has salido adelante sin mi presencia, ¿no? Vete acostumbrando, quizá, digo, estoy divagando, imaginando, ¿no? No estoy diciendo que así sucedió. Pero ¿qué sucedió? Tanto iba Enoc a la presencia de Dios, que descubrió tantas cosas. ¿Cuántas cosas no le mostró Dios? Que Enoc se enamoró. La palabra dice que Esteban en su lecho de muerte se vio abrir los cielos y vio la gloria de Dios. Desde aquí él vio la gloria de Dios, vio el trono, vio Jerusalén. Nosotros de aquí volteamos al cielo y cuando mucho vemos las nubes, y si es de noche nubes parpadeando, decimos es un avión. Pues imagínense lo que vio Esteban, imagínense lo que vio Enoc, las cosas tan gloriosas que Dios demostró a Enoc, que dijo, esto no me interesa. Tú me diste hijos, tú los vas a cuidar. A mí lo que me interesa es estar cerca de ti, estar viendo estas cosas gloriosas que hay en ti. Y por eso Dios lo amó y lo arrebata. ¿Sí?
Es como el niño que le dice, mamá, yo me quiero casar contigo. Siempre quiere estar cerca de ti, ama tanto a la mamá, está tan pegado a la mamá, que incluso hasta la mamá se le desaparece y el niño se siente como abandonado en el universo. Así fue una relación tan tremenda. La Biblia nos ayuda a entender, el Espíritu Santo, la tremenda relación que hubo entre Enoc y Dios, que dice la palabra que agradó más a Enoc que a Abel. Abel fue agradecido, pero Enoc fue entregado, él se entregó a sí mismo por causa de las maravillas que Dios le reveló. Sí hay claridad en lo que le digo. Por eso dice la palabra que sin fe yo no me puedo acercar a Dios, pero para agradar a Dios yo necesito estar convencido de Dios. Y la fe me va a hacer actuar de una manera, y la convicción me va a hacer actuar de otra manera. ¿Sí? Vemos pues, en que en Abel actuó la fe para hacer una ofrenda, y en Enoc actuó la convicción para hacerse para Dios un sacrificio. Él sacrificó su vida. No me interesa vivir aquí, y bendito Dios, porque yo pienso que en aquel tiempo quizá la vida era más tranquila, no lo sé. No había preocupación de tanta violencia ni cosas así. Enoc dice la palabra que es el séptimo después de Adán. Entonces Enoc era tremendamente bendecido por parte de Dios, pero dice, no, a mí me interesas tú, las cosas que hay en ti. ¿Sí? ¿Por qué a Dios le agradó la actitud de Enoc? Más que la fe, más que la actitud que tuvo Abel. Si ambas lo hicieron por amor. Porque también Abel actuó en el amor a Dios. Porque cuando nosotros damos lo mejor para una persona, somos movidos por el amor. ¿Sí? Pero ¿por qué? Si los dos lo hicieron por el mismo amor a Dios, ¿por qué es que a Dios le agrada más lo que hizo Enoc que lo que hizo Abel? Para entendimiento y convicción. Póngame mucha atención a partir de aquí. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros en algún tiempo de nuestra vida nos hemos hecho o le hemos hecho a Dios esta pregunta? Yo no sé si usted en su corazón, quizá en su mente, quizá cuando está pensando, mayormente cuando estamos en una tribulación, que nos sentimos tristes, que decimos, ay Señor, ya no quiero estar aquí. ¿Sí? ¿Cuántas veces no hemos hecho esta pregunta o nos hemos hecho esta pregunta? ¿Por qué si eres Dios, es decir, único y verdadero, y quieres ser visto y conocido, es decir, ser visto y adorado, ser conocido, y reconocido, es decir, visto y adorado por toda tu creación, ¿por qué no simplemente te manifiestas? Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta, yo sí me la he hecho. Yo sí me he hecho esa pregunta en mi corazón. ¿Por qué no? Bueno, si quieres que te conozca y que te adore tal cual es, ¿por qué simplemente no te manifiestas? ¿Sí? ¿Y por qué no te dejas ver por todos? Muchas veces llegamos a pensar malamente, no, porque Dios nos está castigando, es que Dios nos está probando, es que Dios no quiere que lo veamos, es que es culpa de Dios tanta guerra y tantos dioses, porque si tanto quiere que lo adoremos, ¿por qué no se manifiesta? Y a Dios todos los dioses, borramos tantos dioses y adoramos al que vive eternamente. La pregunta es, ¿por qué Dios no lo hace? ¿Sí se lo ha preguntado? ¿Y si ha tenido respuesta? Fíjense bien, Dios es amor. ¿Sí? Y ahora no se puede ver por eso mismo, por amor. Porque Dios nos ama, es que no lo podemos ver. ¿Sí? Se lo voy a esclarecer, no me haga cara de qué me estás hablando, ¿sí? Para entendimiento y convicción debemos saber si Dios ha actuado de la misma manera desde el principio. Si es que Dios desde un principio, desde que Él hizo su creación, agarró, la hizo y la dejó.
Es necesario que sepamos si esto aconteció así. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, por favor. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a ver si desde el principio Dios ha hecho esto, hizo su creación, agarró, le gustó y dijo, bueno, ahí se las arreglan, yo me voy porque yo nada tengo que hacer aquí. Este mundo es suyo y el mío está en la gloria en los cielos. Amén. Génesis 1 del 1 y 2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sí? Antes que Dios formara el hombre, se movía en espíritu. Es decir, no tenía forma, ¿sí? No tenía figura. Antes de que formara el hombre, solamente su espíritu se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sí? Génesis 3:8, por favor. Dice la palabra, después que cayeron Adán y Eva, dice, y oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto. Es decir, cuando ya había creado al hombre y a la mujer, ya se les había manifestado, ya lo veían. Mucha gente piensa que cuando dice que se paseaba por el huerto era aire y que la voz nada más la escuchaban. Hay una versión de una película llamada La Biblia, ¿sí?, que lamentablemente no está guiada por el Espíritu Santo, y nada más se oye la voz de Dios que le habla a Caín y la voz de Dios que reprende a Adán y a Eva. Pero la Biblia nos muestra aquí que Dios ya estaba disfrutando con su creación, ya se paseaba, no dice como viento, dice que Él se estaba paseando por el huerto del Edén. Es decir, sí, cuando Dios formó al hombre, era visto por el hombre y por la mujer que hizo a su imagen, conforme a su semejanza. ¿Sí? ¿Qué nos enseña la Biblia con esto? Que Dios nunca ha querido estar separado de su creación. Antes de que formara el hombre no era necesario, porque no había quien lo viera. ¿Sí? Pero como en sus planes estaba hacer criaturas a su imagen, conforme a su semejanza, ¿quién tenía que tener una semejanza primero? Dios. Por eso es que el libro de Apocalipsis habla de Jesucristo como la primera creación, porque es el primer cuerpo hecho por Dios. ¿Sí? El primer cuerpo que Dios hizo fue el suyo propio, porque si no, ¿qué semejanza iba a dar? ¿Sí? Una vez que agarra y hace criaturas a su imagen y a su semejanza, Él se mueve con ellos, Él los ve como hijos y ellos lo ven. Es como nosotros con los hijos, podemos verlos, palparlos, escucharlos. ¿Sí? Ahora la pregunta, ¿qué nos separó de la presencia de Dios? Si Dios estaba tan a gusto con los hijos, si Él los formó para darles amor, para darse a conocer, ¿sí?, para que las criaturas que Él había formado lo conocieran, ¿qué fue lo que nos separó de Dios? ¿Por qué es que ahora no lo podemos ver? Romanos capítulo 6, 23, no lo busque, usted se lo debe de saber. Dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice esta palabra? Que porque estamos en pecado, porque vivimos en un mundo bajo el pecado, no podemos ver a Dios. ¿Sí? Pero el amor de Dios, pero la dádiva de Dios es que en Cristo lo podemos ver. ¿Cómo lo podemos ver en Cristo? Por medio del Espíritu Santo. Nosotros nos acercamos a Dios por medio del Espíritu Santo. Usted no ve a Jesucristo cuando se postra, cuando ora,
Cuando está en tribulación, ay Señor bendito, ayúdame, ¿qué es lo que hace? Cierra sus ojos y se humilla, se derrama delante de Dios. Lo está viendo en el Espíritu. Esa es la dádiva de Dios, vida eterna. Amén. Ahora póngame mucha atención. Ponga mucha atención a lo que le voy a decir. La desobediencia desagradó a Dios. ¿Sí? La desobediencia desagradó a Dios y aún desagrada a Dios la desobediencia. ¿Sí? Pero los frutos de la desobediencia, esos son los que nos separaron de Dios. No fue la desobediencia, sino lo que la desobediencia genera en mí, lo que separó a Dios de su creación. A esto Dios le llama muerte, a estar separado de su creación. ¿Sí? Para Dios, para nosotros muerte es que el cuerpo deje de existir. Por eso es que el Señor dice, tus pensamientos y tus caminos no son los míos. Los míos son verdaderos y grandes. ¿Sí? Lo que es verdaderamente muerte es que yo viva separado de Dios. ¿Por qué razón? Porque van a ser escarnio de mí mis enemigos. No tengo quien me proteja, no tengo quien me ayude. Mis enemigos son superiores en todo. La palabra dice que un ángel es superior en tamaño y fuerza. Un ángel. No hablemos de querubines, serafines y arcángeles. Si un ángel ya me supera, ¿cuánto más un arcángel? ¿Cuánto más un serafín? ¿Cuánto más un querubín? Y Satanás y sus demonios eran querubines, arcángeles, ángeles, serafines. ¿Sí? Una tercera parte de ellos. No fueron nada más ángeles. El Señor creó querubines, serafines, arcángeles y ángeles. Se trajo una tercera parte de querubines, una tercera parte de serafines, una tercera parte de arcángeles y una tercera parte de ángeles. ¿Sí? Y si un ángel me supera, le repito, ¿cuánto más las jerarquías superiores? Imagínense enfrentar eso. ¿Qué oportunidad tenemos? Ninguna. Nuestra única oportunidad para vencer se llama Dios, es Cristo Jesús. ¿Sí? Pero si nosotros no lo recibimos, si nosotros no lo tenemos por aliado, somos presa fácil. Somos presa demasiado fácil y por eso el Señor le llama muerte. Te van a hacer papilla, te van a hacer picadillo. Vas a estar muerto. Te van a llenar de cosas, la mente, el corazón, que te van a impedir acercarte a mí. Es decir, no puedes estar cerca de mí. Eso es muerte, verdaderamente eso significa muerte, estar muerto para Dios. Pero le repito, la desobediencia desagradó y desagrada a Dios todavía. Desagrada a Dios cuando le desobedecemos. Pero la misma desobediencia va creando frutos en nuestro corazón. ¿Por qué la desobediencia no es el pecado que nos separa de Dios? Romanos, por favor, capítulo 11. ¿Cómo es que a veces nada más nos dicen, agarramos, creemos y ya, con eso nos conformamos? ¿Cuántas veces no nos han dicho que el pecado que nos separó de Dios es la desobediencia? Pero miren lo que está escrito, Romanos capítulo 11, versículo 32. Romanos 11, 32 dice, porque Dios sujetó a todos ¿en qué? En desobediencia. Es decir, si todos somos desobedientes, es por voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Sí está claro lo que le estoy diciendo? ¿Sí lo entiende así? Entonces, ¿por qué es que es el pecado que nos separó si Él nos hizo desobedientes? No es la desobediencia lo que nos separó de Dios, ¿sí? Sino la maldad. ¿Sí? Aunque somos desobedientes, Dios nos sigue amando. ¿Por qué? Porque Él nos sujetó a desobediencia. Dice ahí que para tener misericordia. Amén. Nos hizo desobedientes para tener misericordia. Entonces, ¿cuál es el pecado que nos separa de Dios? La maldad. Creerle a Satanás y no a Dios.
Proverbios capítulo 4, por favor. Proverbios capítulo 4 del 19 al 27. Cuando Satanás... perdón. Espérame tantito. Es San Juan capítulo 10. Antes de esto me estoy saltando. San Juan capítulo 10 versículos 7 al 10. Sí, perdón. Me estoy saltando antes. San Juan 7. San Juan 10, perdón, del 7 al 10. San Juan 10 del 7 al 10. ¿Cuál es el pecado que nos separa de Dios? La maldad. Creerle a Satanás más que a Dios. Por ahí alguien una vez me dijo que la culpa no la tiene Satanás. Cuando nosotros pecamos no podemos culpar a Satanás. Porque esa persona me dijo, si saben que es mentiroso, ¿para qué le creen? Y así yo me quedé como que, híjole. Y no me lo dijo un hijo de Dios, me lo dijo una persona inconversa, para que vea que Dios es glorificado en todos. El Señor me dijo, ¿y para qué le crees si sabes que es mentiroso? Y yo me quedé, hijo, pues mudo fue lo mejor que pude haber hecho delante de Dios, ¿no? Bueno, San Juan capítulo 10 del versículo 7 al 10 dice: volvió pues Jesús a decirles, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entra, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón, aquí el ladrón se refiere a Satanás, ¿sí? Perdón, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Fíjese nada más lo que nos dice el Señor. El Señor le decía a los escribas y los fariseos: ¿quién me inculpa de pecado? Y todos callados. Y si nadie me puede inculpar, ¿por qué no me creen lo que les digo? Y todos callados. El Señor les decía: no reciben mi palabra porque no la analizan primero. Primero escucha mi palabra, busca ver si hay algo malo en ella y después deséchala si es que lo hay. Eso es lo que el Señor Jesucristo les quiso decir. Él les decía: mi palabra no haya cabida en ustedes porque no la escuchan. Oyen mi voz, oyen lo que hablo, pero dentro de ustedes ya están defendiendo sus razonamientos. No se paran a decir: ¿y si este tiene razón? ¿Y si en verdad soy yo el que está mal? ¿Y de qué manera puedo ver si Dios me está culpando de una manera injusta? Por tus frutos. Tienes problemas, tienes pleitos, no das una en el trabajo, esos no son frutos agradables a Dios. Está mal tu comunión con Dios. Y quizá no tienes que ser el gerente de la empresa para que digan: ay no, este sí es un hijo de Dios. No. Pero si tu trabajo siempre lo haces bien, si las quejas con respecto de lo que te toca hacer son mínimas, Dios está contigo. Si siempre tienes alabanza de que no, el compañero no se equivoca, o es bien poquito, mira, él siempre se está riendo. Ay no, con ese no vas a tener problemas. No, ese ahí se agarra, se queda y ni quien lo mueva. Eso es alabanza de parte de Dios, porque Dios está trabajando en mi vida. Pero no, ni te acerques porque dices hijo de Dios, pero luego te empiezas a echar pleito. ¿Qué quieres? ¿Que te enseñen en tu casa? A mí a ver yo cuánto me vas a dar. Esos no son frutos de la presencia del Espíritu trabajando en mi vida, ¿sí? Entonces dice la palabra que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Satanás no se acerca a una persona, ¿sí? Solamente cuando Satanás se acerca a una persona tiene tres propósitos: robar, matar y destruir su vida, o en su vida, de las cosas que están en su vida o su vida. Solamente tienes esos tres propósitos.
Ya no es como Job, que el Señor lo dejó tocar su cuerpo, bueno, a menos que sea voluntad de Dios, ¿sí? Pero ahí ya es porque el pecado, mi pecado, le está dando autoridad a tocar mi cuerpo. Si yo soy mentiroso, me voy a enfermar de la garganta, quizá, no lo sé. No, es un ejemplo, ¿no? Es porque yo le estoy dando, no Dios, yo le estoy dando autoridad a Satanás para lastimar mi cuerpo. Pero cuando Dios lo manda, solamente tiene 3 propósitos: robar, matar y destruir. Él a eso se acerca a las personas. Ahora, ¿cómo lo hace? Esto es bien importante. ¿Por qué razón? Porque un ser espiritual no nos puede tocar, ¿sí? Cuando una persona está endemoniada, el demonio ocupa sus mismas manos para lastimarse. Por ejemplo, las personas que se drogan tienen demonios de drogadicción dentro de su cuerpo, pero por medio de sus propias manos están destruyendo su cuerpo. Un ser espiritual no puede agarrar y voltearte una bofetada como aparece en las películas. Eso es una mentira del diablo. Acuérdese, el diablo es mentiroso. Ahí en las películas de paranormal, que la agarra y la arrastra y la hace volar, es un cuento. Es una mentira, no lo puede hacer, no le es permitido. Entonces, ¿cómo es que Satanás se acerca a las personas para robar, matar y destruir? Ahora sí vamos a Proverbios capítulo 4, por favor. ¿Cómo es que Satanás empieza su obra y alcanza a robar, a matar y a destruir en las personas y en la vida de las personas? Amén. Ya lo tiene. Proverbios 4 del 19 al 27. Dice la palabra del Señor: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Aquí es la importancia. Fíjese bien en el versículo 23. Dice la palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Vuelva por favor al versículo 23. ¿Cómo opera Satanás? En el corazón. Dice el Señor: sobre toda cosa guardada, sobre todo lo que tienes, ¿sí? Sobre todo lo que te he dado, sobre todo lo que he permitido que poseas, guarda tu corazón. ¿Cuál es el primer punto que Satanás ataca en la vida de una persona? El corazón. ¿Por qué razón? Porque si Satanás logra contaminar el corazón, ¿qué es lo que va a pasar? Va a contaminar todo mi ser. Todo mi ser. Si Satanás logra engañarme, que Dios es el culpable y que Él es el inocente, yo no voy a creer. ¿Sí lo he escuchado en el mundo que resulta que Dios fue el que tuvo la culpa y que el inocente fue Satanás? ¿Sí he escuchado esas teorías del Big Bang y de la evolución? Que de buenas a primeras el universo existió, que descendemos, que fuimos una célula en el mar y nos convertimos en peces, luego en ajolotes, renacuajos, y Dios sabe quién y qué tanta cosa. ¿Por qué razón? Porque no le creyeron a Dios, porque no guardaron su corazón para Dios en decir: a ver,
Yo nunca le vi a mi mamá comerse un plátano ni colgarse de un mecate. Entonces, ¿cómo es que yo nací de ahí? Yo nunca lo he hecho tampoco. Yo no puedo descender del mono. Además tengo un lenguaje, tengo cerebro, tengo razonamiento. El mono está por debajo de mí, no por encima de mí. Entonces no puedo descender del mono. Aquí hay algo oculto. ¿Quién lo sabe todo? Pues el que lo hizo. ¿Sí? Si yo le digo, oye hermano, permítame pasar al baño. Sí, pase y búsquelo. Entonces no es su casa, hermano. Si yo le digo, mire, suba las escaleras, terminando las escaleras a mano izquierda, la primera puerta del lado izquierdo es el baño, es su casa. Él lo sabe. Así mismo Dios. ¿Sí? ¿A quién tenía que preguntársele las cosas? Al creador de todo. Pero como no lo consideraron, es una puerta abierta, fácil. ¿Para qué? Para que Satanás venga, robe, mate y destruya lo que Dios ha puesto en mí. Satanás roba, mata y destruye, generando 3 sentimientos en el corazón. Esto es lo que nos separó de Dios, no la desobediencia. Y ahorita lo va a ver usted. Estos son los 3 frutos de la desobediencia que nos separaron de Dios: codicia, envidia y celos. Codicia, envidia y celos produce la desobediencia. ¿Sí? Fíjese bien, usted y yo podemos desobedecer a Dios y arrepentirnos y seguir en el amor de Dios. Pero si en el corazón hay codicia, envidia y celos, no hay lugar para Cristo en mi vida. ¿Y dónde dice el Señor que está tocando? En mi corazón. ¿Sí? En mi corazón. Génesis capítulo 3 nos dice que después que Eva y Adán desobedecieron, todavía vieron a Dios. Eva comió del fruto y también Adán. Y el Señor se estaba paseando por el huerto y lo vieron. Es que estoy desnudo. Lo estaban viendo. Y ya habían desobedecido. ¿Sí? Entonces la desobediencia no nos separó de Dios ni nos separa de Dios, sino lo que se gesta en nuestro corazón por causa de la desobediencia es lo que nos separa verdaderamente de Dios. Amén. ¿Cómo entró la maldad al hombre que contaminó el mundo, provocando la separación con Dios? Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 6 otra vez. Génesis 3:6, amén. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice la palabra redactando los hechos de cuando Satanás engañó a la mujer. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Árbol qué? Codiciable. Allí está entrando el primer sentimiento que separó de Dios. ¿Cuál es? La codicia. Eva lo vio y dijo, no hombre, voy a ser sabia, voy a ser como Dios, me lo como. ¿Sí? Ahora dice, codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué movió a Adán para comer también? Si yo le digo, ay, no, esta manzana está re buena, pues a ti te gusta, a mí no me gusta. El sabor que yo le voy a agarrar a la manzana no lo va a percibir usted porque yo le estoy diciendo. Entonces, ¿qué movió a Adán? Que le dijo, mira, este sabe bien rico, Adán. Pues disfrútalo, ¿no? Lo más sano, que acábatelo. A mí me dijeron que no y no. ¿Qué movió a Adán? Los celos, la envidia, perdón. Adán vio una mujer distinta. Ah, caray, esta Eva, ¿de dónde me la sacaron? ¿Me está hablando de una manera? No, yo no me voy a quedar atrás. A mí dame también. ¿Qué movió a Adán a comer del fruto? La envidia que sintió por Eva porque la sintió mejor que él.
Ahí se gesta el segundo fruto de la desobediencia que nos separa de Dios. ¿Sí? Adán es movido porque ve y dice, Dios mío, bueno, ojalá hubiera dicho Dios mío, ¿verdad? Él ve otra mujer distinta y no se quiere quedar atrás. Que no murió la envidia, yo voy a ser igual que tú. A mí no me vas a dejar como tu sirviente, porque Dios nos hizo iguales. Si ya te lo comiste, pues vamos a comerlo y vamos a ser iguales. ¿Sí? Ahora, ¿dónde nacen los celos? Génesis capítulo 4, versículo 1, por favor. Fíjese bien. Amén. Génesis 4:1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín, es decir, se enojó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado? ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieras, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta, le está advirtiendo el Señor. Si no haces bien, el pecado va a entrar en tu corazón, Caín. ¿Sí? Con todo esto, a ti será su deseo, te va a convencer y se va a enseñorear de ti. Si tú no guardas tu corazón, Caín, el Señor que estaba viendo en Caín, el celo, los celos por su hermano. Guárdate, Caín, porque te van a engañar. Versículo 8: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. ¿Por qué lo mató? Porque sintió celos de su ofrenda. Porque a Dios sí le agradó. Ahora, ¿cómo iba a saber Caín que Dios le agradó la ofrenda de Abel si no lo veía? Ciertamente Caín vio que Dios le dijo: muy bien, Abel, gracias. No lo sé, ¿verdad? Quizá una sonrisa en el rostro. Y cuando Caín le dijo: mira lo que te traje. Ay, Caín, bueno, ahí nos vemos. Y fue la maldad de Caín lo que lo llevó a celos. Y ahí es donde nace la muerte, ¿sí? Por la codicia de Eva, la pureza y la inocencia es robada. Génesis 3:7. Por la envidia de Adán, los planes de Dios se destruyen. Génesis 3:17, cuando Dios maldice la tierra. ¿Sí? Ahí ya entró el robo, la destrucción, y por el homicidio de Caín sobre su hermano, entra la muerte al mundo. Es decir, ya se gestan los tres deseos perversos del corazón por causa de la desobediencia. Por eso le digo, cuando desobedecemos a Dios, sí tenemos un desagrado. Pero cuando endurecemos nuestro corazón contra Dios, ay, pues si finalmente es Dios el que lo hace. Por ahí hay una persona que dice, Dios me ilumine, que ella tiene preferencias sexuales por una mujer porque Dios lo creó, que Dios es culpable, que Dios la puso en su camino. A ver, si Dios es culpable, ¿por qué el panzón bigotón que tanto desechas, que también puso en tu camino, no te agradó? Ay, no, ese no, es tu decisión. Tú elegiste amar a una mujer, no es Dios. Lo que tú estás haciendo es desaprobación a Dios, porque Dios también ha puesto hombres en tu camino. Entonces no es culpable Dios, en tus propias decisiones. ¿Sí?
son nuestras propias decisiones, porque Dios nos ha dicho, todo lo ha creado con un propósito, pero qué uso le demos, eso depende de nosotros y no del Señor. Amén. Entonces, estos tres sentimientos en el corazón son los que verdaderamente nos separan. Porque cuántas veces nos ha dicho el Señor, predícale, ay Señor, es que ahorita tengo sed, voy a tomar agua, y ya cuando saliste ya se te fue la persona. Ay Señor, perdóname, porque si me dijiste ese momento, ese era el momento. ¿Y qué sucede? Dios nos vuelve a dar otra oportunidad. Pero si decimos, ay Señor, tenía sed, ¿por qué no lo detuviste? ¿Qué te costaba? Ya estamos hablando de una igualdad, de ponernos a tú por tú con Dios. ¿Sí? El Señor se enojó contra Adán porque le dijo, la mujer que me diste, ¿para qué me la diste? Es tu culpa, tú me la diste. Ella le engañó a la serpiente, ella me engañó a mí, y ya se cayeron todos tus planes. Así que si redundamos, el culpable eres tú. Tú hiciste a Satanás, tú hiciste el huerto, tú hiciste el árbol, tú me diste la mujer me engañó, eres el culpable, Dios. No le busquemos. ¿Para qué le buscamos? Pero a Dios no lo podemos engañar. No nos podemos burlar del Señor, porque el Señor tan fácil como él, yo te di una autoridad, yo te di un dominio propio y la libertad para elegir. El Señor le dice, por cuanto oíste la voz de tu mujer y no seguiste mi voz, ¿sí? Por esto es que se gestan estos tres males en el corazón, porque oímos la voz de Satanás y no oímos la voz del Señor que dice no. Ay, ¿qué tanto es santito? Ay, al final de cuentas Dios siempre me perdona. Ay, el Señor a lo mejor está ocupado por ahí sanando enfermos. No lo sé. Y nos excusamos y pecamos. Y en el arrepentimiento tenemos la gracia de Dios, pero repito, si se endurece nuestro corazón, ahí sí el Señor dice, aquí ya no hay cabida para mí. Entonces la codicia, la envidia y los celos son los tres males, ¿sí?, que nos separan de Dios. Esos tres sentimientos en el corazón son los que verdaderamente nos separan de Dios. Y ojo con lo que le voy a decir, una triple maldad, ¿sí?, necesita una triple cobertura. ¿Amén? Para que el corazón de Dios no se contaminara de estos males, se separa de los hombres, pero Dios ama a su creación. Por causa de los males Él se tiene que ir, pero por causa del amor Él quiere estar. ¿Qué es lo que hace Dios? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25. Amén. Mire lo que dice la palabra. Porque lo insensato de Dios, ¿sí?, es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Cuando yo leo este versículo, se me hace muy osada la expresión de parte de Pablo. Se me hace muy valiente a decir que Dios es insensato y débil. Pero aquí el Señor, que se lo permitió, nos hace una aclaración. Mi insensatez es más sabia que toda la sabiduría humana, y mi debilidad es más fuerte que toda la fuerza humana. ¿Por qué le digo esto? Porque ciertamente Dios tiene debilidad, aunque sea más fuerte, pero es debilidad, ¿sí? Fíjese bien lo que le estoy diciendo, para que no por ahí, ¡ay, el hermano que está blasfemando! Y por ahí que la iglesia de los últimos días. Yo estoy hablándole de lo que está escrito.
de lo que Dios permitió que se escribiera y se conociera de Él. ¿Sí? Su insensatez y su sabiduría. Quiere decir que Dios la tiene. Si no, Dios no se lo hubiese permitido al apóstol Pablo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué dice que su debilidad es más fuerte? Dios dice, antes de que estos males me toquen, me voy a levantar una triple cobertura. No dice, primero voy a probar a ver qué tal sabe. Total, soy Dios. ¿Quién me va a decir? Al total, agarro, tengo el poder, me ensucio, me limpio y sigo siendo Dios. ¿Quién me va a quitar de mi trono? No. En su debilidad, que es más fuerte, Dios dice, no quiero ni saber de eso. Mejor me voy, me protejo y vuelvo. ¿Sí? Ahora fíjese bien. Para que en su debilidad de Dios, que es la debilidad de Dios, fíjese bien, es el amor por su creación, para que en su debilidad de Dios, que es el amor por su creación y mayormente por sus hijos, no se contaminara su corazón de codicia, envidias y celos, porque si lo sentimos nosotros es porque Él también está expuesto. Levanta para sí un triple cerco de santidad. Por eso es que el libro de Apocalipsis dice que los ángeles le llaman santo, santo, santo. Es decir, Dios provoca un cerco, escúcheme bien, no es una simple palabra, es algo que opera alrededor de Él. La santidad es como el escudo. ¿Sí ha visto esa película del Día de la Independencia? El escudo protector. Para darle una aclaración, así es la santidad. Pero Dios se crea un triple cerco. Es decir, podrá pasar el primero, pero ya no llega el segundo. Podrá pasar el primero y el segundo, pero no pasa el tercero. Nada. En la gloriosa sabiduría de Dios dice, yo no me voy a exponer a ese mal, a que me tiente, a que me toque. Antes siquiera de conocerlo, me voy a santificar 3 veces. Una triple cobertura de santidad. Por eso es que le digo que una triple maldad requería una triple cobertura. Amén. Una vez protegido en su corazón de la maldad, vuelve a acercarse a sus hijos, a sus hijas, para restauración. Segunda de Corintios 5:17. Una vez que el Señor halló la manera de no contaminarse por un mundo ya tan contaminado por la maldad del hombre, dice el Señor, ahora sí vuelvo a mi creación. Ahora sí puedo estar cerca de mi creación. Estamos viendo que Dios desde un principio ha querido estar cerca. ¿Por qué está retirado? Por causa de nuestra maldad. Amén. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Cristo renovó todo. Amén. Sí, versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Es decir, Dios dice, son mi debilidad, pero están infectados. Entonces me provoco una inmunidad, y entonces sí voy a andar entre ustedes. Porque mi amor es más grande que a mí mismo. ¿Por qué? Porque si Dios no nos amara como nos ama, ya nos lo ha dicho una vez, estuviera muerto. Es como si estuviera muerto. Si no hay quien lo alabe, quien le crea, quien lo vea, si es el único que existe en el universo, es como si estuviera muerto, nadie sabe de él. Entonces su grande amor por nosotros lo hace
levantar esa triple cobertura y entonces vuelve a restaurar todas las cosas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué si la maldad no puede tocar el corazón de Dios, que se manifestó en Jesucristo? Perdón, ¿por qué si la maldad no puede tocar el corazón de Dios, se manifestó en Jesucristo y no en su verdadera naturaleza? ¿Por qué si él ya estaba protegido de su corazón, no se manifestó en su naturaleza como Dios? ¿Por qué tuvo que hacerse a semejanza de hombre? Otra vez volvemos a lo mismo. Bueno, Señor, si eres todopoderoso, ya te guardaste, no hay manera. ¿Por qué ahora te haces hombre? ¿Sí? Éxodo capítulo 33, versículo 12. Bueno, Señor, ya te protegiste. Ahora dime por qué te hiciste hombre. Porque la verdad, yo sigo confundido. Sigue habiendo confusión y desentendimiento en mi mente. Porque tú no eres hombre. Te hiciste hombre, pero no eres hombre. ¿Sí? ¿Sí hay claridad en lo que le estoy diciendo? Ahora, fíjese bien. Éxodo 33, del 12 al 20. Éxodo 33 del 12 al 20. Y dijo Moisés a Jehová, mira, ¿cuántas veces no nos hemos puesto en esa situación de, a ver, Señor, vamos a arreglarnos? Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y aquí está el encajocito de Moisés, viendo que Dios le respondía. Entonces le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió el Señor, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, ¿sí? Porque no me verá hombre y vivirá. Ahora sántese por favor a Primera de Juan. Primera epístola del apóstol San Juan, versículo 3. Capítulo 3, perdón. Primera de Juan 3, 2. Primera de Juan 3, 2. ¿Por qué el Señor no se manifestó en su gloria, sino como hombre? Amén. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea, a ver. Génesis me dice, Éxodo me dice que no lo puedo ver. Dice, porque hombre no me verá y vivirá. Pero el apóstol Juan me dice que sí lo voy a ver.
Eso también puede parecer una contradicción, ¿sí? Y una contradicción para quienes no tienen el Santo Espíritu de Dios es peor. Amén. ¿Sí? Esto puede parecer una contradicción, pero usted verá que no. Voy a levantar mi voz porque voy a dejar el micrófono, porque le voy a mostrar, ¿sí? Le voy a mostrar lo que fue, lo que es y lo que será. Amén. Dice la palabra que Dios hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Dios, el hombre. ¿Amén? ¿Sí? El hombre peca, Dios se separa, crea un triple cerco de santidad. La santidad de Dios, el hombre de pecado. ¿Qué sucede? ¿Por qué no podemos ver a Dios? Porque la santidad de Dios es tan poderosa que nos consumiría. Por eso es que no podemos ver a Dios en su naturaleza, porque esto es que Dios se manifestó en Cristo. La única manera en que Dios podía acercarse a su creación es haciéndose hombre, es decir, teniendo una igualdad. Pero dice el apóstol Juan que ahora nos llamamos hijos de Dios, pero que cuando Él se manifieste, lo veremos. Dios, su santidad. ¿Sí? Cuando Dios nos santifique a su imagen y semejanza. Amén. Podremos, cuando Dios nos conceda de su santidad, entonces verdaderamente podremos acercarnos a Dios y podremos ver a Dios en la naturaleza de Dios sin ser consumidos por el protector que Dios se creó por causa de nuestra propia maldad. ¿Sí? ¿Se da cuenta que es la razón porque nos ama? Dice el Señor: mi hijito, si yo me manifiesto, chiquito, te voy a consumir, te voy a deshacer, y al final de cuentas no me vas a ver. No es que Dios tenga orgullo, soberbia, y ahora se aguantan y se esperan y voy a provocar curiosidad en ustedes. Ni tampoco es por el pecado, sino por amor. Porque para que Dios permaneciera, ¿sí?, en su perfección de pureza, fue necesaria una triple cobertura de santidad. Por causa de nosotros, no de Él, porque no la tenía. ¿Sí? Ahora, por causa de esa santidad no podemos ver a Dios tal cual, pero sí tenemos la promesa de Él, que nos concederá esa santidad. ¿Con qué propósito? Para poderlo abrazar, para poderlo tocar, para poderlo ver. Amén. Ese es el hombre, lo que fue. El hombre primeramente hecho por Dios. Luego el hombre se santifica, pero el hombre sigue como pecado. Lo que será es un Dios santo e hijos santos. ¿Para qué? Para poder disfrutar lo que Dios desde un principio ha querido, que es estar cerca de Él. Es como el niño que se lo lleva el tío, el padrino, el papá, y cuando llega y lo ve, lo primero que hace es corre y lo abraza. Aunque no lo trataron mal, aunque lo trataron bien, el niño siempre quiere estar junto a su mamá, junto a su papá. Así es el Señor, siempre ha querido y quiere que estemos cerca de Él, pero ahora no es posible. ¿Por qué razón? Por causa del pecado. Por esto dice el Señor: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón.
Si el Señor te corrige y te dice, ¿sabes qué? Ese ministerio que lo estás ejerciendo mal, lo dejas, no empieces con celos. Ay, pero porque a ella y a la hermana que está remane, sentir envidia, endureces tu corazón. No endurezcas tu corazón. Mejor, Señor, bueno, ni hablarla, no di los frutos deseados, pero aquí estoy, límpiame otra vez. Para que pueda yo volver a retomar con mayor fuerza, con mayor madurez lo que me has dado. Por eso dice el Señor, no endurezcas tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda lo que sientes. Guárdate de lo que sientes. El Señor la semana pasada nos decía, ¿quién está enfermo? Nadie. Pero ¿quién todavía le recuerdan a una persona y se enoja? No, pues yo. Porque todavía tenemos dureza de corazón, porque no hemos perdonado como Dios nos perdonó. Él dijo, no me acordaré de tus pecados. Y así espera Dios que perdonemos, no acordándonos. Ay, no, ya, olvídalo, déjalo en el pasado, ya pasó. Ya, ¿para qué me lo traes a la mente? No, pero que fue el que te dejó fuera de tu casa y te la robó. Dios lo bendiga, hombre. Mírame ahora, ya tengo una casa. O sea, ¿cuál es el propósito? Déjalo en paz, que Dios haga lo que tenga que hacer. Es una manera en que Dios espera que nosotros perdonemos. ¿Sí? ¿Por qué no podemos ver ahora a Dios en su verdadera naturaleza? Porque su triple cobertura de santidad nos consumiría. Pero cuando nos dé esa santidad, lo veremos y le adoraremos. Ahí mismo, San Juan 3. Primera de Juan 3. Mire lo que dice la palabra. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, todo aquel que espera ver a Dios en su verdadera naturaleza, ¿qué dice el apóstol? Se purifica a sí mismo, así como Dios es puro. Es decir, el Señor dice, este me quiere ver, este me va a abrazar, este de plano quiere de mi santidad. ¿Y qué es lo que Dios nos va a dar? Esa pureza y esa perfección que fue robada. Esa inocencia que fue robada en el engaño de Eva. ¿Sí? Por esto es que el Señor llama hoy esta palabra, un Dios vivo es un Dios real, porque mucha gente cree a Dios, pero no lo ve. Dice, bueno, ¿por qué no lo veo? ¿Por qué si quiere que yo lo vea, que yo lo conozca, que yo lo adore, que yo me comunique con Él? ¿Por qué no se manifiesta? No se manifiesta porque te ama. Porque si se manifiesta, te consume. Es como lo que pasó con el cerillo. A la hora de ponerle el fuego se lo empieza a comer. Así pasaría. No pasaríamos ni siquiera, bueno, solo Dios sabe, ¿verdad? Si nos presentamos ahorita, quizá traspasaríamos la primer cobertura de santidad. Quizá ya arrastrándonos soportaríamos la segunda. Pero la tercera, yo pienso y creo que el Espíritu Santo me ha hablado, ni siquiera empezaríamos. Dice el Señor, no puedes traspasar ese triple velo. Es necesario que te purifiques, que alcances la pureza que yo tengo. Y usted se entristecerá, dirá, no, pues ¿cuándo? La esperanza que tenemos es que eso no lo vamos a hacer nosotros, sino que lo vamos a recibir de Dios. Lo único que Dios nos está diciendo es, espérame, yo te lo daré a su tiempo, pero te lo voy a dar. Mientras, tú sigues esperando, porque yo he de volver por ti. Eso es lo que Dios nos está mandando, nada más. A esperar, a no dejar de congregarnos, a no involucrarnos en otras doctrinas. ¿Para qué? Para que el diablo no contamine mi corazón, para que no lo llene de codicia, de envidias y celos que me van a matar, es decir, que me van a separar de un Dios verdadero. Que tenemos su promesa de verlo tal cual es. Y dice el apóstol Juan
el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Vamos a terminar con una grande alabanza que yo me uno siempre que la leo al espíritu del apóstol Pablo, Romanos capítulo 11, por favor. Con esta palabra le damos gloria al Señor por lo que hoy nos ha hablado, por la luz que hoy ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón para entender verdaderamente por qué ahora no lo podemos ver. Romanos capítulo 11, versículo 32. Nuevamente, por favor. Del 32 al 36. Dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Una gloriosa alabanza a la sabiduría de Dios. ¿Por qué Dios amó a Enoc? Porque Enoc creyó a Dios sin verlo. ¿Por qué es que Dios se llevó a Enoc y no a Abel, aunque los dos hicieron algo por amor? Porque Enoc le creyó a Dios sin verlo, pues ya se había separado de los hombres cuando Enoc amó a Dios. Por eso es que fue traspuesto, porque Enoc lo amó sin verlo y Abel le hizo una ofrenda mientras lo veía. Por eso es que tenía fe. Sí, por eso es que hizo su ofrenda sin fe, porque lo estaba viendo. ¿Qué duda podía tener? Pero mayor gracia tiene aquel que se acerca a Dios creyéndole que existe y que galardona a quienes así nos acercamos a su presencia. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesús, porque siempre está bendiciéndonos de manera extraordinaria con su gloriosa sabiduría. Así es que si alguien le pregunta por qué Dios no se manifiesta, dígale, porque si se manifiesta te desbarata. Sí, amén. Dios no viene en su gloria porque te ama, porque quiere que te arrepientas, quiere darte santidad para que lo puedas ver verdaderamente. Por eso es que el apóstol Pablo dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Cierre sus ojos, por favor, alabe al Señor Jesucristo, dele gracias, bendígalo con sus palabras, con sus manos, con sus pies, con lo que sale de su corazón, no con lo que yo le digo. Esto que yo voy a hacer es mi oración a Dios, pero usted tiene boca y tiene corazón, y si en usted hay acción de gracias y convicción, hable con el Señor. Padre bendito, Dios de gloria, Dios de gran poder, Dios de eternidad, Dios de vida, pero sobre todas las cosas eres Dios de amor, mi Señor Jesucristo. Hoy te bendecimos, Padre nuestro. Aquí estás en medio de nosotros, porque tú eres fiel a tu palabra. Tú no mientes, Señor, ni te arrepientes. Padre bendito, tú eres grande y eres soberano, y tu gloria, Señor, y tu sabiduría son dignos de ser alabados, Padre nuestro. Hoy te bendecimos, Señor, porque nos has tocado grandemente con tu sabiduría, quitando el velo, quitando, Señor, la duda, la incertidumbre, respondiendo, Señor, el por qué aún permaneces en los cielos y nosotros en la tierra. Gracias, Dios, por esa manera tan extraordinaria, suprema, Señor. Todas las palabras, Padre mío, humanas, son pocas para tu amor. Gracias, Padre, por habernos amado y por amarnos así,
Porque si ahora te viésemos en tu naturaleza, Señor, no tendríamos el placer, el gozo anhelado de poderte abrazar y besar, Padre bendito. Gracias por ese triple cerco de santidad que ha guardado tu corazón, Señor, para que los males del pecado, Señor, no contaminen y permanezca siempre santo y limpio tu corazón. Gracias, Señor, por la promesa que nos diste y nos has dado por medio del apóstol Juan, en que te veremos tal cual eres, Señor, y que seremos transformados por esa santidad. Gracias, Padre, en este día, Señor, yo te pido por toda tu iglesia, Cristo Jesús, para que toda tu iglesia reciba la luz del entendimiento de tu Espíritu Santo, Señor, para que no divaguemos olvidándonos de ti. Señor, nuestra mente es entenebrecida, nuestra mente es entregada a una mente reprobada, y levantemos doctrinas y engaños, Señor, de hombres. Ayúdanos, Padre, a estar siempre sujetos a ti, amado Creador, para que podamos recibir toda bendición y toda cobertura de tu parte gloriosa, mi Señor Jesús. Gracias te damos en este día, Padre eterno. Recibe, Señor, toda adoración, toda alabanza, toda exaltación que los cielos y la tierra pueden crear y formar, Señor, para la gloria de tu bendito nombre. Y confiadamente, Señor, en convicción, declaramos, Padre bendito, que tenemos la certeza de tu regreso y la convicción de que te veremos, Rey de la Gloria, y eternamente estaremos junto a ti, porque, Señor, en tus palabras no hay mentiras, sino verdad. Gracias, amado Señor. Bendita sea toda tu iglesia alrededor del mundo, todos tus hijos, todos tus santos, Padre, en el nombre y en la sangre gloriosa tuya, Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria a nuestro bendito Señor. Gloria a ti, Padre eterno. Amén.